Comenzar en esta mañana. Tengo una pregunta en esta mañana para tu vida. Yo ya me la he planteado también, pero la pregunta es, ¿cuántos de los que estáis aquí en esta mañana estáis huyendo? ¿Cuántos están huyendo? Pues todos los que estamos aquí tenemos que estar, seguramente estamos todos huyendo de algo. O de alguien, todos. Unos están huyendo de Dios. No digo que haya aquí ninguno, no lo sé, porque no sé yo muy bien tu vida cómo va. Si hay alguno nuevo que no conozco también, pues seguramente algunos están huyendo de Dios, seguramente pudiera ser. Otros quizás están con el Señor, pero están huyendo de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para sus vidas. Y quizás otros estamos huyendo o están huyendo del pecado, ¿verdad? Por eso todos los que estamos aquí seguro que huimos de algo, ¿verdad? Estamos huyendo. Y hoy en día hay algo que es curioso, si te das cuenta, que las personas normalmente quieren huir de las responsabilidades, que parece ser un alivio, ¿no? Huir de cierta responsabilidad, pero a la larga la vida cobra la factura. Entonces, mejor a veces enfrentar las situaciones que se presentan en nuestra vida. Hay quienes huyen de responsabilidades como de ser padres, de ser hijos, de ser esposo, esposa, huyen de la responsabilidad en su trabajo. Hay personas que no confrontan o enfrentan las responsabilidades que tienen y huyen. Hay algunos incluso que huyen de ese servicio a Dios. Y muchos, la verdad que muchos, la mayoría de nosotros queremos recoger frutos, pero pocos estamos dispuestos quizás a sembrar y a labrar la tierra para recoger ese fruto. Entonces las responsabilidades tengo que enfrentarlas y confrontarlas. Vamos a leer en Jonás 1, alguien que todos ya conocéis, pues Jonás, y seguramente has escuchado de Jonás en más de una ocasión, pero vamos a ver el terrible problema que sucede cuando huimos de la voluntad de Dios. Dice Jonás 1, versículo 1 al 3, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir. No a Nínive, no. Huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás no quería obedecer a Dios. Él no quería ese llamado que Dios le estaba haciendo de ir a Nínive a predicar. O sea, estaba huyendo del propósito de Dios para su vida, ¿no? Podemos preguntarnos quizá, ¿es que estaba huyendo para salvar su vida? Jonás dijo que no al llamado de Dios. Él quería quedarse en Israel, donde estaba seguro. Estaba seguro en Israel, ahí no quería ir a Nínive ahora así de pronto, ¿verdad? Así que huyó con una nave a Tarsis, ¿no? Se quería ir a la otra punta, ¿eh? En vez de ir a Nínive, se iba hacia el otro lado. Y resulta que muchas veces en la vida cristiana ocurre que a algunos le puede pasar así, que huyen de la presencia de Dios, de su voluntad. Hay muchas personas que permanecen en la iglesia y quizás permanecen en la iglesia por la conciencia, ¿no? O vienen a la iglesia por la conciencia, como ya se dijo en una ocasión, o porque los papás vienen a la iglesia, entonces tengo que ir a la iglesia, pero quizás el corazón no está ahí. Cuando digo la iglesia, sabéis que me refiero a la iglesia, no al templo.
¿no? Estar con el Señor, ¿no? Estar en la voluntad de Dios. Y uno piensa que a lo mejor, pues quiero ser libre y yo no quiero tener por qué venir y seguir un plan con el que no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Quiero ser libre, quiero disfrutar de la vida y no quiero hacer esa voluntad de Dios porque me parece a mí un poco aburrida. Pero ¿sabes una cosa? Nunca se encontrará gozo, ni felicidad, ni la paz que seguramente estás buscando si estás lejos de la voluntad de Dios. Incluso como creyente, como cristiano, si uno no está en el centro de su voluntad, nunca encontrará esa paz que realmente estamos buscando. Eso que queremos que se cumpla en nuestra vida y no lo voy a alcanzar si estoy huyendo de la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 2, versículo 22, dice, huye. Pero eso dice que todos huimos de alguna manera. Unos están huyendo de Dios, otros están huyendo de hacer la voluntad de Dios. Y otros huyen, pues como dice aquí, fíjate el consejo de Dios, huye de las pasiones juveniles y sigue. Siempre que huyo, una buena huida, huir a veces no es de cobardes, es de valientes. Depende de lo que estoy huyendo. Si estoy huyendo del llamado de Dios, a lo mejor soy un poco cobarde. Pero si estoy huyendo del pecado, eso es algo valiente, ¿no? Dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Cuánto duran las pasiones juveniles? Hasta los 99 años. Huye de las pasiones juveniles y sigue. Porque el tema es huir de qué y hacia dónde voy, ¿no? ¿Entiendes? Y sigue, ¿vale? Si voy a huir, tengo que tener una meta donde huir. Dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces te das cuenta que en ocasiones es bueno huir, pero hay que saber hacia dónde huyo, de qué estoy huyendo y a saber hacia dónde tengo que ir. Y tengo que apuntar, pues mira lo que está hablando ahí, de la fe, de la piedad, ¿no? A refugiarme ahí, en ese lugar. Bueno, Nínive, pues es la verdad que la habéis escuchado, que dice Dios, dice, porque ha subido, versículo 2, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Nínive realmente era Asiria, ¿verdad? La ciudad más importante de Asiria, en ese momento dominaba, ¿no? La tenían tomada con Israel, ¿no? Y entraban allí, no vean, ¿no? Y los tenían ahí, ¿verdad? Y era tanta la maldad que había en Nínive, que eso subió a la presencia de Dios y Dios dijo, bueno, digo yo, o la destruyo o mando a alguien allí a ver si, ¿no? Entonces, mira la oportunidad que Dios da a los ninivitas, imagino que se dirá. Entonces, Jonás no es que tuviera miedo de morir, o Jonás no es porque se sintiera muy cómodo en Israel, sino que realmente Jonás odiaba tanto a los ninivitas que no quería predicar el Evangelio, recibieran el perdón de Dios. Y quizás no huía por temor, sino porque por enojo a que Dios estaba extendiendo su misericordia sobre el pueblo de Nínive. Porque más adelante vamos a ver que no era miedo a morir y tampoco era que se sintiera muy seguro, era que no estaba de acuerdo con lo que Dios le estaba pidiendo. Y entonces es una buena pregunta para hacernos nosotros mismos. A veces Dios nos pide hacer algo, pero no está muy de acuerdo con lo que yo puedo estar sintiendo para hacer, ¿no? Entonces a veces no hacemos aquello que Dios nos pide no tanto por miedo, por seguridad, sino porque no va con lo que yo estoy pensando que tendría que hacer, ¿verdad? Entonces, cuidado, que muchas veces cuando el corazón no está sano, había un odio hacia la gente normal, si es que los tenían masacrados. Había un odio ahí y había un resentimiento. Y cuidado con el resentimiento y el rencor, porque a lo mejor me impide hacer la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Va a haber cosas que no esté de acuerdo. Entonces, la desobediencia de Jonás, esa desobediencia, puso en peligro no solamente su vida, porque todos sabéis muy bien la historia, se lo comió un pez, ¿no?
¿verdad? Sino encima la nave en la que iba estuvo a punto de partirse en dos y morir todos los que iban con él. Y cuidado que la voluntad de Dios puede poner, si no hago la voluntad de Dios, puede ser que ponga en peligro no solamente mi vida, sino la vida de las personas que me rodean. No sé si me explico, ¿verdad? Porque a veces Dios lo que quiere es bendecir a través de mi vida con cualquier cosa. Imagínate que tú tienes un resentimiento, un rencor o algo pasa y Dios está pidiendo que dé un paso para que... Y no lo hago porque... Y entonces a lo mejor estoy impidiendo la bendición de Dios sobre mi vida y la bendición de Dios sobre las personas que tengo a mi alrededor. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, huir, querido, nunca es la solución, a no ser que huyamos del pecado, ¿eh? Huir nunca es la solución. Ahora, enfrentar la situación, enfrentar la responsabilidad que tengo, eso es crecer y eso es madurar, ¿vale? Pero tenemos que tener muy importante de qué huyo y hacia dónde voy. Porque por huir, ¿no? Sino a saber a dónde voy a apuntar, ¿verdad? Vale, vamos a leer en Jonás 1, versículo 3, te voy a dar como pastor 3 puntos, o 15. Punto número 1. Nunca podremos encontrar paz, gozo, seguridad en la vida cuando estamos huyendo de la voluntad de Dios. Nunca. Dice que Jonás se levantó a huir de la presencia de Dios. Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si Dios es omnipresente, ¿entiendes? Pero se levantó para huir de la presencia de Dios. Estaba huyendo de la voluntad de Dios para su vida. Entonces la pregunta es, ¿estás huyendo de Dios? ¿Estás disponiendo en tu corazón preparar el tiempo, el momento como para apartarte de esa perfecta voluntad de Dios sobre tu vida? Dice en el versículo 4 del capítulo 1, pero Jehová hizo que levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces, huir de la presencia de Dios no nos conviene absolutamente para nada, porque Dios está interesado en nuestras vidas. Dios nos ama. O sea, si Dios levantó una tormenta, a veces se levantan tormentas en nuestras vidas, ¿sí? 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 ¿Se levantan tormentas en nuestras vidas? Nos metemos en problemas, o sea, vienen problemas sobre nuestras vidas, pero lo que hay que procurar es que no me meta yo en problemas o no provoque yo una tormenta, ¿vale? Por mi desobediencia, por mi orgullo, por el pecado, se levante una tormenta, ¿verdad? A veces hay tormentas que Dios permite porque Él quiere limpiar nuestras vidas de ciertas cosas y hay otras veces que yo provoco esa tormenta a causa de mi desobediencia. Entonces, Dios por amor, cuando estoy huyendo, cuando no estoy haciendo lo que Dios quiere, quizás va a levantar un viento, una tormenta, va a pasar algo. ¿Para qué? Porque nos odia, porque no nos quiere, porque te voy a castigar con una tormenta. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Y qué triste que a veces en personas, ¿no?, que ocurren situaciones que de pronto están y ya no están y de pronto te das cuenta, ¿no?, que si no tarde o pronto uno sabe que se va a levantar una tormenta en la vida, porque apartados del Señor nunca la vida va a estar completa ni llena. Nunca. O sea, es que no somos los cristianos los que sufrimos problemas, los sufre todo el mundo, ¿verdad? Nosotros también los tenemos, claro, pero tenemos a Dios en medio del problema. Entonces, cuando alguien se aparte, cuando alguien está huyendo de la voluntad de Dios, al menos yo siempre pienso, seguro que tú también dices, pues seguro que tarde o pronto se va a levantar una tormenta y Dios quiera que ese día que se levante la tormenta, como el hijo pródigo, hemos cantado esa alabanza en la casa del Padre, ¿no?, que ese hijo pródigo de pronto despierte
vuelva en sí, como dice la Biblia, y no se hunda con la nave, se hunda en su vida. Y ojalá sea más bien pronto que tarde, porque contra más tarde, más duro se hace el corazón para volver. Y Dios quiera que sea pronto, para que puedan volver a la presencia del Señor y no huir de la voluntad que Dios tiene para sus vidas. Y estoy hablando a aquellos para los que no son creyentes, pero también para los creyentes, para aquellos que estuvieron y no están. Y estoy hablando para nuestras propias vidas, porque aun a veces andando en el camino nos podemos desviar del camino. Y tenemos que estar bien conectados con el Señor para estar haciendo su voluntad y volver a Él antes de que sea eternamente tarde. Entonces, cuando se levanta una tormenta en nuestra vida, pues lo mejor que hay que hacer es decir, Señor, ¿qué está pasando? Tú te puedes preguntar a ti mismo y decir, ¿he provocado yo esta tormenta? ¿O por qué ha enviado Dios esta tormenta? Punto número 2. Cuando se huye de la voluntad de Dios, el diablo te va a poner a dormir, te va a dar un somnífero. Vamos, que el diazepam se va a quedar en pañales. Jonás 1, versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, eran marineros. Imagínate la tormenta que se levantó, que tenían miedo. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Tendrían sus dioses. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado se fue a echar la siesta. ¿Sabes? Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno huye de la voluntad de Dios, puedes entrar en un sopor espiritual y no darte cuenta de lo que está pasando realmente a tu alrededor. ¿Cómo poder dormir cuando estaba en juego su vida, cuando estaba en juego su alma? 16, 26, porque claro, él quería hacer su voluntad. No quiero ir a Nínive. Dice Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estaba en juego su vida realmente. Estaba poniendo en juego su vida, su alma. Fíjate, quiero recordarte, hablando de este punto de dormir, quiero recordarte a Sansón, no vamos a leer, pero solamente recordarte. Sansón, un hombre que Dios le había dado una unción especial, un joven fuerte, pero el diablo también lo puso a dormir. Lo puso a dormir en las rodillas de Dalila. Dalila es como una imagen del mundo, ¿verdad? Los deseos que tenía Sansón. Y el problema fue que le cortaron el cabello, o sea, perdió su consagración a Dios y le sacaron los ojos. Cuando estamos dormidos o ciegos espiritualmente por huir de la voluntad de Dios, cuidado porque nos podemos quedar sin visión espiritual. Y no solamente eso, porque más adelante el mismo patrón dice, levántate ya, perezoso. Cuando no hay temor de Dios, porque no se quiere hacer su voluntad, ni dirección, podemos dormir espiritualmente pensando que estamos bien. Yo no sé si te ha pasado que incluso a veces cuando sabes que la situación no está caminando o has hablado con alguien y que sabes que no está en la voluntad de Dios, está haciendo cosas que dentro, estando en el Señor, está haciendo cosas mal y habla y dice, no, yo estoy bien, me siento bien. ¿No? Es como que la conciencia está dormida, ¿verdad? Espiritualmente está dormido y no se da cuenta. No podemos medir, atentos, no podemos medir la obediencia por lo que sentimos. Ay, pero yo me siento bien. No podemos medir mi obediencia a Dios, que estoy haciendo la voluntad, porque yo me siento bien. Tengo que ponerla a la luz de la palabra.
Porque nos podemos enfrentar a veces, o enfrentar en buen sentido, confrontar con personas, o encontrar con personas que... pero si, no es lo que quiere Dios, esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos se han apartado por una relación? Que Dios, no, estoy hablando pues una relación que es un yugo desigual, ¿no? ¿Cuántos no se han apartado por un negocio también que de pronto pues el dinero o voy a conseguir o voy a alcanzar y de pronto y están fuera de la voluntad de Dios? Y no, pero yo me siento bien. Yo me siento bien. Entonces, realmente ocurre que cuando uno no está haciendo la voluntad de Dios, puede entrar en ese sopor espiritual, en esa donde la conciencia se entenebrece y echarte a dormir pensando que... Y uno piensa, bueno, pero si estaba la nave para hundirse, ponte en la situación, estaba la nave, y él durmiendo. Y podría decir, no, pero tengo paz, yo tengo paz, ¿no? O sea, estaba la nave a punto. ¿Y cuántas veces en nuestra vida han estado mal? Y pueden decir, no, pero yo me siento bien, tengo paz. Pero, ¿cómo va a haber paz si hay una tormenta alrededor? Y si no es en la vida, en tu vida, es alrededor tuyo. Hay una tormenta, se ha levantado una tormenta, un viento, ¿no? Entonces, cuidado que cuando se huye de la voluntad de Dios, puede ocurrir que te eches a dormir. Entonces, solamente hay una manera de poder encontrar ese gozo, tener una satisfacción plena, como Dios quiere en nuestra vida, y es haciendo la voluntad de Dios. Aceptarlo en mi vida como el Señor y Salvador y hacer su voluntad. Su voluntad. Iré, nos recordaba Angelio, donde tú quieras. O sea, dentro de nosotros tiene que haber como una disposición de decir, Señor, da la orden que yo voy a partir donde tú me mandes. Yo voy a hacer lo que tú quieras. No digo que te tienes que ir ahora a Taiwán. No. Digo que voy a donde tú quieras, ¿qué es lo que quieres para mi vida? ¿Cuál es tu plan? Eso es lo que yo voy a hacer, Señor. Pero nunca huir de lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y te estoy hablando no solamente, ya te digo, de ir a predicar el Evangelio a otro lado, por favor. Estoy hablando en pasos de fe que tenemos que dar con el Señor, ¿no? Ser más servicial, más fieles, más comprometidos, buscar más santidad, crecer espiritualmente. Señor, aquí me tienes, pero yo iré donde tú quieras. Pero nunca huir de la presencia de Dios, porque ya veis que estamos viendo que es lo peor que se puede hacer. Vamos a leer Jonás 1:7. ¿Por qué? Sería el punto 3, vamos a decir. Porque a la larga, o a la corta, mejor que a la corta que a la larga, como te decía antes, porque contra más tarde peor, se endurece el corazón, el pecado será descubierto. Tarde o pronto, el pecado. Y dice, y dijeron cada uno a su compañero. Perdón, versículo 6. Vamos a leer 6 y 7 para que sigamos un poco el patrón de lo que estamos leyendo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Hasta el patrón de la nave dice, ¿qué haces ahí dormido? Levántate y clama a tu Dios. A clamar a Dios si estaba en otra esfera. ¿Cuántos cuando ya no están huyendo, ni oran, ni leen la Biblia, porque saben que no están haciéndolo bien? Fíjate, y dice, clama a tu Dios, que quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Clama a tu Dios, ¿verdad? Y dijeron cada uno a su compañero, versículo 7, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. El pecado será descubierto. Y fíjate que el pecado era no que estuviera, ¿no?, en adulterio, en fornicación, había robado en el banco allí, ¿no?, en Israel, estaba huyendo de la voluntad de Dios. Entonces la cosa es un poco seria, ¿no? Parece que es seria, ¿no? Digo yo. Yo me lo tomo así, yo me lo tomo serio. Dice, anda, estás oyendo la voluntad de Dios y ¡pam! Y fíjate, ¿no? Entonces, qué importante es
poner nuestras vidas a cuentas con el Señor, porque al final es que si no va a surgir esto, ¿no? Que de pronto, ya no porque Dios venga a señalarme, no, sino que uno mismo se va a sentir mal. Clama a tu Dios. No estaba clamando. En medio de una tormenta, lo más seguro que nosotros estuviéramos en medio de una tormenta, nos agarraríamos al mástil, ¿no? ¿Me entiendes? Y empezaríamos a decir, Señor, ayúdanos. No, él estaba durmiendo. Entonces, cuando uno está así en esa situación, es muy, pero que muy peligroso. Y tenemos que clamar no solamente a Dios por nuestra vida, sino por las vidas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, lo mejor que podemos hacer es confesar nuestros pecados delante de Dios, confesar quizás nuestra negligencia, confesar quizás nuestra falta de sinceridad o quizás nuestra falta de integridad o falta de servicio, algo. Señor, no, yo no quiero estar así. Yo no quiero estar así. Yo quiero estar haciendo tu voluntad. Jonás 1, versículo 12. Fíjate, dice, y le respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Matadme, tiradme al mar. Por eso decía antes que no era tanto que tuviera miedo de morir para ir a Nínive. No. Es que no quería ir a Nínive porque no quería predicarles del Dios Todopoderoso. Porque les tenía resentimiento, odio, rencor en el corazón. Y ahora esta gente que nos tienen ahí masacrados y vamos ahí a hablarle de Dios. Entonces fíjate que le dice, echadme al mar. O sea, que no era que tuviera miedo. Y cuidado que, fíjate, entra en esa situación que cuando uno está así, el diablo engaña. Nos engaña muy fácilmente. Y sentiremos que la vida, pues ya no merece la pena vivirla. Cuando uno está lejos de Dios, pues la vida ya no tiene mucho sentido y no merece la pena vivir la vida. ¿Y para qué? ¿Me entiendes? Y encima con todos los problemas que hay, ¿para qué? Y eso es un punto muy peligroso. Está intentando, como sabéis, matarnos, destruirnos, ¿no? Y puede llegar un momento en que nuestra propia mente y nuestro propio corazón empezamos a albergar un sentimiento de decir, bueno, ¿y para qué tanto esfuerzo? ¿Y para qué tanta dedicación? ¿Y para qué tanta entrega? ¿Y para qué tanto rollo? Yo quiero vivir mi vida. Pero cuidado que ahí está el diablo detrás queriéndose aprovechar de la situación, ¿verdad? No olvidemos que estamos viviendo en un mundo espiritual. Y lo mismo que Dios quiere que hagamos su voluntad, el diablo también quiere que hagamos su voluntad. Su voluntad es que nos apartemos del Señor para tenernos ya en sus manos otra vez y hacer con nosotros lo que a Él le da la real gana, ¿verdad? Fíjate que el versículo 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Fíjate que los hombres le están diciendo, no, tiradme al mar, y nada más que me tiréis al mar, esto se va a calmar, porque yo sé que esto viene por culpa mía, ¿verdad? No, pero ellos intentaron llevar la nave a... O sea, quiero decir que muchas veces queremos apoyarnos nosotros, bueno, él nos está apoyando ahí, pero muchos de los amigos que tenemos a nuestro alrededor, amigos que no son creyentes, nos van a querer ayudar, pero si es que la ayuda viene de Dios. Si es que nadie nos puede echar una mano, es Dios quien nos puede echar una mano. Y Dios moverá a personas, a hombres y mujeres, que nos van a echar una mano, pero que están en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no podían, es que no podían, vieron que era tanta la tormenta que no podían. Entonces, querido, quiero decirte una cosa. Aquí tenemos una ciudad a la que anunciar las buenas nuevas. Dice en el versículo 14 y 16 que esto es tremendo ver lo que pasó, ¿verdad? Porque dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, ¿clamaron a quién? Antes estaban clamando a sus dioses, pero aquí dice, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Vaya cambio de panorama, ¿eh? Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho
como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y le hicieron votos. Bueno, fíjate, Dios usó hasta la desobediencia de Jonás para que estas personas pudieran ver la grandeza de Dios, ¿verdad? Pero querido, yo no quiero que me coma un pez. ¿Cuántos quieren que le coman un pez? Yo no quiero que venga un problema a mi vida y ¡zas! ¿Verdad? No, antes de eso, decir, Dios mío, ¿qué es lo que quieres? Yo no quiero huir. Yo no quiero... ¿Cuántos están huyendo en esta mañana? ¿Cuántos están huyendo? ¿Cuántos en esta mañana saben que a lo mejor hay un paso que dar, una decisión que tomar, una responsabilidad de la cual hacerme cargo, ¿verdad? Y a lo mejor no lo estoy haciendo porque tengo miedo, ¿no?, a la responsabilidad, a esa voluntad, a lo que Dios quiere, y estoy teniendo temor o me siento inseguro, o quizás no es que no quiero porque no estoy de acuerdo, porque no me parece bien. Nosotros tenemos una ciudad aquí en Antequera por la que orar, clamar y luchar, a pesar de sus pecados. Tenemos que amar a Antequera. Jonás se enojó con Dios, porque ¿cómo que le iba a enviar a Nínive? Hombre, es que no había otro sitio para ir. ¿A Nínive? Si leéis todo el libro de Jonás, son 4 capítulos nada más, te darás cuenta que es así. Pero fíjate que él no quería que estas personas se convirtieran al Señor, y yo pensaba en esto: qué pronto nos olvidamos de la gran misericordia, amor y perdón que Dios ha tenido con nuestras vidas. Dios nos libre, de verdad, Dios nos libre de pensar que hay gente que no se merecen ni la misericordia ni el perdón de Dios. Y todo ser humano se merece, porque Cristo murió por ellos también. Por muy malo que sea, por mucha maldad que haya sido en su vida, creernos nosotros que nosotros sí, pero ellos no. Porque quizá tu pecado no fue tan profundo como el mío. Tu pecado no fue tan grave o tan grande como el mío, y podemos hacer escalas de pecado. No hay escalas de pecado. Todos delante de Dios somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, a no ser que aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos arrepintamos de todo nuestro corazón y sigamos caminando, no hoy, todos los días de nuestra vida, con arrepentimiento, con fe, con esperanza. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, pues es que hay una pila de pecadores ahí? ¿Verdad? ¿Cuántos eran pecadores? Bueno, ¿cómo era tu pecado antes de venir al Señor? ¿Verdad? ¿Cómo era tu vida antes de venir al Señor? Pues quizás hay algunos que han llegado a situaciones de maldad muy graves y otros no, pero al final sabes que pecado es pecado. Y el pecado es lo que nos aparta de Dios. Que no se trata de la grandeza del pecado, se trata del pecado en sí, que es lo que me aparta. Entonces, también sirve esta palabra para decir, porque hay gente que a veces le sabe y dice, no, pero es que tú no sabes lo que yo he vivido. Tú no sabes lo que yo he hecho. Dios, ¿cómo me va a perdonar a mí si yo he hecho barbaridades en mi vida? Pero es que por mucha barbaridad y por muy grande que haya sido tu pecado, la misericordia de Dios es mucho más grande. El perdón de Dios es mucho más grande. La gracia de Dios es mucho más abundante. Porque no se trata de la grandeza del pecado, se trata de la grandeza del amor de Dios, de la gracia de Dios. Y en esta mañana pues podemos mirar nuestras vidas y decir, pues ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Estoy huyendo de la voluntad de Dios? ¿Estoy huyendo de lo que Dios quiere para mi vida? O a lo mejor, querido hermano, a lo mejor estás de verdad viviendo bien delante de Dios y estás huyendo, pero estás huyendo a los brazos de Cristo, ¿verdad?
porque a pesar de todo siempre hay errores, hay pecados en nuestras vidas y cada vez que salimos corriendo a la presencia de Dios, ¿no? Huyendo del pecado y corriendo a la presencia de Dios para que no nos alcance, ¿verdad? Y refugiarnos ahí bajo sus alas para que nos proteja, ¿verdad? Pues ojalá que sea así, ¿verdad? Eso sería lo bueno. Entonces, ¿cómo ser libre de la tormenta, ¿no? De esas tormentas que, como te he dicho antes, cómo ser libres de esas tormentas que a veces se levantan en nuestras vidas? Que ya te digo, algunas son tormentas que nosotros nos metemos. Seamos honestos, no sé tú, pero yo quiero ser honesto. Por nuestra desobediencia, por nuestra incredulidad incluso, o por nuestro orgullo, ¿verdad? O por un pecado, ¿verdad? Y nos metemos en una tormenta, ¿verdad? Pero a veces también hay tormentas que Dios está permitiendo porque Dios lo que quiere es limpiar el camino, ¿verdad? Y que vayamos ahí, ¿verdad? Agarrándonos a Él con fe. Pero ¿cómo puedo salir de esas tormentas? Y lo hemos leído ya, ¿no? Solamente te lo voy a decir. Por reconocer el camino erróneo. Y eso fue algo que Jonás hizo. Está en el capítulo 2, versículo 2, pero hemos leído cómo él reconoce y dice, no, por causa de mí ha venido esta tormenta. O sea, primero reconocer el camino. Si yo quiero salir de la tormenta, Señor, ahí cuando estaba en el vientre del pez, dijo lo que dice aquí, en Jonás 2, versículo 2, no, perdón, 2 no, 7. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahí tuvo que él reconocer, ya había reconocido antes que lo tiraran al mar incluso, de que la tormenta venía a causa de él, ¿no? Entonces, es un reconocer, porque a veces decir, ¿y esta tormenta por qué ha venido a mi vida? ¿Y por qué? No sé cuánto. Y a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestra vida. Es decir, ¿por qué se ha levantado esta tormenta? Reconocer. Es necesario, querido, buscar claridad sobre nuestras metas que tenemos, o nuestras misiones o principios que tenemos en la vida. Segundo es aceptar la corrección que puede venir de parte de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Aceptar la corrección que pudiera venir de parte de Dios para nosotros. Fíjate, dice Jonás 2, versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, porque eso es, muchas veces nos apartamos de la voluntad de Dios por vanidades ilusorias, porque pensamos que nos va a ir mejor. No sé si te ha ocurrido a ti, ¿no? Pero uno dice, bueno, yo estoy en el Señor, pero es que no vea, ¿no? Estar ahí todo el día con la cruz, buscando a Dios, la presencia, orando, leyendo, y uno se plantea la vida cristiana de otra manera. Y es que no hay otra manera de vivir la vida cristiana que cada día negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir hacia adelante. Es que no hay otra manera, querido. El camino es estrecho desde que comienza hasta que termina, no se ensancha. No se ensancha a mitad del camino. El camino va a seguir estrecho siempre, porque es el camino que lleva a la vida. ¿Entiendes? Entonces, de alguna manera, a veces dentro de la vida cristiana podemos, como vanidades ilusorias, no, pero si hagas, tampoco es tan malo no ser tan entregado, o ser tan obediente, o ser tan, qué sé yo, ¿no? ¿Verdad? Tanto orar, estamos ahí a vanidades ilusorias, dice aquí el versículo, vanidades ilusorias. Su misericordia, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Fíjate, qué fuerte, ¿no? Cuando uno está haciendo pan, lo que están haciendo es abandonar la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y tenemos que aceptar esa corrección que quizá venga a nuestras vidas por no estar precisamente confiando en Dios, que es el punto siguiente, que es Jonás 2, versículo 9. Quiero decir, para salir de la tormenta, confianza en Dios. Mas yo, dice ahí el Jonás 2, 9, 10, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿Cuántos le han prometido a Dios? ¿Cuántos le han prometido algo a Dios? Señor, si tú, yo... Me parece eso como un cambalache, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, de verdad, si me ayudas, si me bendices, entonces yo voy.
¿Cuántos han sido prosperados desde que conocen al Señor? ¿Cuántos han sido prosperados en el camino del Señor? ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Cuántos en medio de esa vida ha habido luchas y problemas? Pero ¿cuántas veces Dios te ha sacado de ahí? Y ese es el punto. Ese es el punto. Confiar plenamente en Dios. Confiar en Él. Y seguir haciendo lo que prometí al Señor. Tú le prometiste darle toda tu vida. Aquellos que han entregado su vida al Señor dijeron: Señor, lo que tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras, sí o sí. Entonces aquí Jonás está recordando lo que está pasando, ¿no? Dice, versículo 9, hemos leído 9 y 10, ¿verdad? Pagaré lo que prometí. Y hace una declaración: la salvación es de Jehová. Ahí estaba declarando: la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Y dónde lo vomitó? ¿Dónde lo vomitó? ¿En Tarsis? ¿Dónde lo vomitó? Entonces, ¿para qué estar metidos en el vientre de un pez? Lo que Dios pida, vamos a hacerlo, porque al final Dios es que se va a salir con la suya, ¿eh? Entonces, ¿para qué sufrir? Vamos a ahorrarnos un sufrimiento, aunque cuesta, aunque a veces es difícil seguir al Señor, aunque a veces no parece muy agradable hacer su voluntad. Pero si de verdad yo amo al Señor y simplemente es que estoy en una lucha con Él, si es que al final Dios se va a salir con la suya. ¿Para qué estar peleando ahí con Él, verdad? Y estar metido ahí 3 días y 3 noches en un vientre de una ballena. ¿Una ballena? No sé lo que era. Ya preguntaremos cuando lleguemos. Era un pez. Pues el pez también tendría que ser de cuidado, ¿eh? Pues, vamos, pero el pez al final llegó, lo vomitó. ¿Y lo puso dónde? En Nínive. Donde no quería ir. Pero Dios, que te ama tanto, que tiene tanta misericordia de tu vida, al final, por amor a ti, te va a llevar al lugar que Él te pedía y tú no querías ir. ¿Cuántos fugitivos hay aquí en esta mañana? El fugitivo, se llama esta predicación, el fugitivo. Jonás el fugitivo. Pero a veces está Manuel Jonás, el fugitivo. Pon tu nombre. Pero a veces es verdad que estamos huyendo de algo o de alguien, estamos huyendo. Entonces, dejar de huir. De la presencia de Dios me refiero, ¿no? Dejar de huir. Porque la paz viene cuando realmente nosotros enfrentamos nuestras responsabilidades y lo que Dios nos pide. He empezado diciendo que a veces hoy vivimos en un mundo que la gente no quiere responsabilidades. Que la gente lo que quiere son derechos. Venga, deberes ninguno, todo derechos. Venga, y responsabilidad ninguna. Va, que me mantenga el Estado, que me mantenga Pericos de los Palotes, y si no mi madre o si no mi padre, ¿no? No. Encima tengo hijos, que los cuide otro. No. Hoy nosotros como creyentes tenemos que aceptar las responsabilidades que tenemos, no huir de ellas, porque eso es lo que nos va a hacer crecer, madurar e incluso alcanzar el sueño que nosotros tenemos de parte de Dios para nuestras vidas. Aceptar esas responsabilidades, dejar de huir. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué quieres? Y por supuesto, hijo, ahí hay que actuar con fe. Jonás, terminamos aquí, 3. Dice en el versículo 1, es tremendo, ¿no? Dice, vino, como empezamos en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve, ¿a dónde? A Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Que yo
te diré. Y se levantó Jonás y fue, ¿a dónde fue? A Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremos de 3 días de camino. O sea, Nínive tenía tarea, ¿eh? Entonces comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Imagínate un judío, un israelita, ¿no?, diciéndole a los ninivitas, sus enemigos más rabiosos que había, diciéndole, que de aquí a 40 días, chas, que no quedáis ni uno, que seréis destruidos. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y esa es la grandeza del amor y del poder de Dios, que cuando hacemos su voluntad, Él se puede manifestar y derramar a través de nuestras vidas. Las personas que tenemos a nuestro alrededor van a poder ser bendecidas por nuestra obediencia a hacer la voluntad de Dios. Así que yo en esta mañana te animo, querido. Aquello que sabes que Dios te está pidiendo, cúmplelo. No huyas de esa responsabilidad, de ese llamado, de eso que Dios quiere para tu vida. No huyas. Enfréntalo, confróntalo. Quizás tienes que ponerle más pasión al asunto. Quizás le tienes que poner más amor al asunto. Quizás le tienes que poner más perdón al asunto. Quizás le tienes que poner más misericordia. Hazlo, querido, hazlo. Y si es que estás huyendo de algo que sabes que Dios te está pidiendo, por amor a Dios y por amor a ti mismo, hazlo. Por amor a Dios, a ti mismo y a los demás, hazlo. Porque Dios se va a poder manifestar a través de tu vida y a través de mi vida, aquellas personas que nos rodean, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Nunca huyamos de la presencia del Señor. Nunca. Porque va a ser para perjuicio nuestro y para las personas que nos rodean. ¡Aleluya! Así que adelante, por favor, la alabanza, si queréis salir. Pero te pregunto, ¿cuántos están huyendo en esta mañana? Te pregunto, ¿de qué estás huyendo? Pregúntate, o sea, contéstate tú, ¿no? ¿Estás huyendo? ¿De qué estás huyendo? Y no solamente, ¿hacia dónde te estás dirigiendo? Quizá algunos se quieren ir a Tarsis. Tarsis está aquí al lado. Ir a las playitas de Cádiz, quería Jonás. Y quizás alguno está intentando, sí, más cómodo estar en la playa que en el frente de batalla, evidentemente, ¿no? Pero a las largas tiene malas consecuencias. Sin embargo, cuando estoy en el centro de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, a pesar de que se levantarán luchas y tormentas, pero en el centro de ese huracán o de esa tormenta estará la presencia de Dios. Y nos ayudará, y nos limpiará, y nos podará, y saldremos de las pruebas mucho más fuerte que cuando entramos en ella. Pero si huyo de la presencia de Dios, de lo que Dios me está pidiendo que haga, no voy a encontrar paz, gozo, seguridad. Ninguna. Es más, nos podremos quedar ciegos espiritualmente, dormidos, pensando, no estoy tan mal. Hay otros que están peor que yo. Aquí no se trata de estar peor o mejor que nadie.
Se trata de estar en la presencia del Señor. Aleluya. Levántate, querido, vamos a alabar al Señor, vamos a orar y pedirle a Dios, vamos a pedirle a Dios que si somos fugitivos, que seamos fugitivos, que están corriendo, están huyendo del pecado, de la maldad, de su pecado, de su maldad o de lo que esté pasando, y está corriendo a tirarse a los brazos de Cristo, ¿verdad? Recuerda la imagen del hijo pródigo que pero gracias a Dios volvió en sí y fue a casa del Padre, ¿no? Y a recibirle, ¿verdad? Aleluya, Dios es bueno. Vamos a alabar al Señor.